trasfondo histórico de, del Nuevo Testamento. Bueno, como es bien sabido, ¿no? En toda historia tenemos tres etapas: el antes, el durante y el después. El antes, lo que antecede a la historia que se va a contar. Durante, pues, es la historia misma. Y el después es la experiencia o la enseñanza que nos deja la historia. En el caso nuestro, el trasfondo histórico y religioso que da origen al Nuevo Testamento, donde viene nuestro Señor Jesucristo, pues muchas cosas sucedieron en la vida de Jesús desde el punto de vista humano. Estaban relacionadas con la situación de la humanidad en su momento. El descontento de los judíos con el gobierno romano, las instituciones del judaísmo, el surgimiento de partidos religiosos, las enseñanzas de sectas judías y el sistema del Imperio Romano fueron factores que influyeron en la forma en que Jesús sería recibido y en la forma en que se divulgaría el mensaje del Evangelio, no solo durante el tiempo que Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, sino aún después de que partió. Es sumamente interesante esto y debemos nosotros comprender. Hay varias etapas. Lo primero que debemos comprender precisamente es la historia que antecede al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hemos hecho una línea de tiempo, comenzando en el 450 antes de nuestro Señor Jesucristo, que es donde estamos hablando del Antiguo Testamento. Luego vamos al siglo IV antes de Cristo, cuando Alejandro Magno conquista Persia y Palestina con la idea de la hegemonía mundial, la idea de tener algo global bajo su control. Pero Alejandro Magno muere en el 323 antes de Cristo, sin... es que yo tengo aquí algo que no me deja ver lo que yo escribí. Bueno, ya desapareció. Muere Alejandro Magno y el territorio de Palestina entra en conflicto debido a que él no dejó heredero alguno, hecho que redundó en que se repartiera en tres partes el imperio que se había acabado de establecer. De ahí pasamos al 175 antes de Cristo, cuando ya se levanta un hombre llamado Antíoco Epifanes, rey de Siria, que se apodera de Palestina y lleva a cabo la abominación desoladora, algo impensable para su momento y que generó el repudio en el pueblo judío. Antíoco da órdenes estrictas de terminar el judaísmo e implantar el culto a Zeus. Y en el 168, precedido de todo lo que acabamos de hablar, en el 168 se levantan los macabeos, que se rebelan y son liderados por Simón Macabeo, un anciano que pronto muere en una de las cuevas que circundan Jerusalén. Ahora, los judíos logran su independencia finalmente y ciertos privilegios ciertos privilegios que se tienen por parte del dominio del imperio que está en hegemonía. Viene la siguiente etapa y es precisamente el 135 antes de Cristo hasta el 104. En la época de Hircano, donde se produce ruptura entre los hasideos y la familia Asmonea, que finalmente irían a redundar en fariseos y saduceos. En el año 63 antes de Cristo, después de una guerra civil sangrienta por la oposición de los fariseos al helenismo, Pompeyo se apodera del país.
Y en el 40 antes de Cristo, Herodes es nombrado rey de Judea e inicia una guerra contra el último rey de la dinastía Asmonea e inicia la construcción del nuevo templo. Y en el 4 antes de Cristo muere Herodes, permitiendo que ahora sean sus hijos los que reinen. Tres de sus hijos, Arquelao, Antipas y Felipe, que se reparten el imperio allí. Luego, en el 20, viene ya la era cristiana, que vamos hasta el año 36, donde lo más importante es que Pilato, uno de los más nombrados en el Nuevo Testamento, es nombrado como procurador de Judea y Samaria. Y ya en el 67, entonces se lleva, los celotes se levanta llevando a la ruina a Jerusalén y a Israel por haber emprendido una campaña que no van a poder conquistar y que termina por el avallazamiento del Imperio Romano, destruyendo aún el mismo templo. Esta es entonces la línea de tiempo en la cual vamos a trabajar. Y de allí surge la religión judía, marcado por 5 aspectos fundamentales: la sinagoga, la ley y las tradiciones orales, el templo. Es que aquí yo tengo un letrero que no me deja ver. No sé cómo eliminarlo. Perdón, aquí, mire, este no me deja ver. De darle clic por Ya. fuera del... Ya aquí mi pupilo me ayuda. Millennial es un... Ya, es que se me atravesaba en la mitad y no me dejaba ver lo que habíamos escrito. Entonces les decía que surge la religión judía, que está marcado por 5 áreas: la sinagoga, la ley y las tradiciones orales, el templo, las sectas y partidos del judaísmo y la esperanza mesiánica, que vamos a hablar rápidamente. Ya me ubiqué, entonces vamos a hablar rápidamente de cada una de estas, porque en medio de esa agitación político-social en donde los judíos deseaban por una parte su libertad, la paz tan anhelada, pero que a su vez eran demasiado débiles para expulsar a aquellos que los habían colonizado, a aquellos que los tenían subyugados, sus enemigos, pues finalmente avivó en ellos una esperanza que había sido traída a través de los profetas, y era precisamente el establecimiento del periodo mesiánico. Ese Mesías prometido iba a venir, y esto despierta o aviva en el corazón del judaísmo el deseo de acercarse a Dios, y lo hacen a través de estas 5 cosas que hemos llamado religión judía: la sinagoga, la ley, las tradiciones orales, el templo, las sectas y partidos del judaísmo, que traen la esperanza mesiánica. En primer lugar, entonces, la sinagoga, que la destrucción del templo produjo que cesaran los sacrificios y las ceremonias que normalmente se desarrollaban allí. Y surge la sinagoga, donde se conserva la fe judía. Esa es la razón por la cual surgen las sinagogas, que son centros de estudio. Actualmente, por ejemplo, para los testigos de Jehová, la sinagoga es un lugar demoníaco, es algo que nunca debió de haber existido. Pero la historia nos cuenta que fue precisamente en esos centros donde se mantuvo la fe avivada, donde se mantuvo la relación con Dios, porque allí se estudiaba la palabra de Dios, especialmente los libros de la ley. Se establece esta sinagoga, estos centros de estudio, tan fuerte que permanece aún después de la reconstrucción del templo. Se mantiene porque viene a ser un vínculo con Dios. En Palestina, la sinagoga servía como escuela, como centro comunal y como sede del gobierno, que lo desarrollaban los ancianos. En el segundo aspecto, entonces, vemos la ley y las tradiciones orales. En la época de la Restauración, 530 al 400 antes de Cristo,
Parece que se fue el internet de Jesús David. Vamos a esperar un Jesús, creo. momento. Sí. Al torcerse, se convirtieron en un problema para ellos. Esto hizo, por lo que los sacerdotes gobernaban el pueblo, ¿no? Esto hizo que empezaran a preparar un conducto, un reglamento, un conjunto de reglas que luego pasaron a ser obligatorias como la misma ley. Esto da origen al código Mishnah, que luego Jesús lo llamaría mandamientos de hombre en Mateo capítulo 15 y versículo 9. Proseguimos luego a el templo mismo, porque el templo era, como vimos ya, un punto muy, muy importante, pero el templo había sido destruido. Entonces Herodes lo va a reemplazar, lo va a reedificar con un suntuoso, majestuoso, un templo que superaba el templo de Salomón y que para ellos venía a ser como su estandarte, como su lujo, tanto así que los discípulos llevaron a Jesús cerca al templo para mostrarle, para decirle, para contarle lo que habían invertido y cómo para ellos era muy, pero muy importante ese templo. Jesús les dijo que llegaría el momento en que de ese majestuoso templo no quedaría piedra sobre piedra porque iba a ser destruido. Y sabemos que posteriormente a su ascensión, efectivamente el templo fue destruido. Ahora, duró más de 40 años su construcción. Se construyó en mármol blanco cubierto en gran parte de oro, en el que se reflejaba la luz del sol, convirtiéndolo en un objeto de deslumbrante esplendor y que, como hemos dicho, se convirtió ya en un objeto de adoración prácticamente, en un emblema para el pueblo judío. Tanto se veneraba el templo que se consideraba como blasfemia toda enseñanza en el sentido de que eran transitorios el templo y el culto. Era más importante el mismo templo que lo que se enseñaba en el templo. Luego venimos con las tradiciones o más bien la formación de las sectas y partidos del judaísmo. Ahí aparecen los fariseos que atribuían suma importancia a la ley oral y su deleite estaba en el cumplimiento estricto y riguroso de cada uno de esos reglamentos. También aparecen los saduceos, que eran aristócratas y ricos que ejercían el poder político. Solo aceptaban los libros de Moisés y rechazaban la ley oral. Ellos eran selectivos. Sabemos precisamente que contendían ardientemente con los fariseos por sus propios principios, que la única vez en que se unieron fue precisamente para atentar contra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es sobresaliente precisamente que a pesar de la rivalidad que había entre ellos, pudieron ponerse de acuerdo para atacar al Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto de terrible, no? Cómo el enemigo se puede aliar para hacer el daño. También aparece otro grupo que son los esenios. Su doctrina no se diferenciaba mucho de los fariseos, pero vivían en forma aislada, bajo una estricta disciplina. Preferían no mezclarse con el resto del populacho para tratar de mantener su santidad. Y aparecen los celotes, que era un grupo político que buscaba la liberación palestina a través de las armas y que venía de tiempo atrás precisamente guardando la esperanza de un nuevo reino, el establecimiento de un reino davídico. También sabemos, que dentro de los discípulos de Jesús había uno allí que era celote, Simón. Ahora vamos a la esperanza mesiánica. Los grandes profetas dijeron que Dios establecería una época dorada en Israel, especialmente Isaías, que habló bastante sobre la venida del Mesías.
Era una época de paz, de prosperidad, donde surgiría un rey descendiente de David que lo llevaría a la gloria. Se esperaba un profeta como Moisés y el profeta Elías. Otros soñaban con un Mesías sobrenatural que conquistaría a los romanos y establecería un reino político cuya capital fuera Jerusalén. Esa era la esperanza. Por eso cuando Jesús aparece en escena, ellos efectivamente piensan que ha venido el descendiente de David y tratan incluso de forzar a que él asuma ese papel político. Es por eso que en la entrada triunfal a Jerusalén le tiende los mantos y las palmas buscando que él haga algo. E incluso en alguna perdón, en alguna oportunidad oí una exposición de cristología en donde decían que el mismo Judas, al entregarlo, trató fue de forzar a que Jesús asumiera su papel protagónico como rey y destronara al imperio romano. Bueno, espiritualmente sabemos que era el cumplimiento de la palabra profética de nuestro Señor, pero definitivamente el pueblo de Israel esperaba era un rey político, algo humano, algo natural y no espiritual como todos entendemos. Bueno, teniendo esto en claro, entonces la preparación para el mundo, del mundo para el evangelio, que el apóstol Pablo lo refiere en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y hay dos apartes en el libro de Pablo Hoff bien dicientes, y es el de Fox Jackson, que dijo, hablando desde el punto de vista humano, nos es difícil imaginar que el cristianismo hubiera podido hacer progreso en cualquier periodo anterior de la historia de la humanidad. Con esto señala que Jesús vino ni antes ni después, sino en el momento absolutamente correcto para poder tener el impacto y la extensión del reino que se buscaba. Por su parte, Kenneth Scott, la Tourette, hace notar que después de los primeros 3 siglos del cristianismo, jamás han existido condiciones tan favorables para la entrada y aceptación general de una nueva fe. No fue por accidente entonces que Jesús vino en el momento preciso, cuando las condiciones favorecían la mayor divulgación posible del evangelio. Entonces acordamos que esto, o concordamos que este es el resultado del plan divino. Esto abre unas puertas poderosas, por supuesto, a la luz de la palabra para nuestros tiempos, porque sabemos que la segunda venida, como vamos a ver al final, está también a las puertas y que nosotros debemos estar leyendo y entendiendo los tiempos y las sazones que se nos presentan para no incurrir en aquello que incurrieron en la época cuando Cristo hizo aparición en este mundo. 4 áreas fundamentales en las que se debe preparar y que se preparaban los judíos para recibir al Mesías y que nosotros debemos tener en cuenta. La preparación política, la preparación intelectual, la preparación religiosa y la preparación social. Estas 4 áreas que menciona Pablo Hoff en su libro son de suma importancia. La preparación política. El Imperio Romano había quitado las barreras políticas que dividían a las naciones y fomentaba una unidad de costumbres y leyes, facilitando el comercio entre los pueblos. En este tiempo reinaba la Pax Romana. Ellos habían construido las carreteras necesarias, habían unido al imperio, daban ciertas libertades, especialmente religiosas, porque lo que les interesaba más que cualquier otra cosa era su economía. Por eso apostaban personas encargadas de recaudar los impuestos en las entradas de las ciudades principales o los pueblos principales, porque ellos estaban interesados no tanto en manipular o esclavizar como tal, sino más bien en el dinero que les pudiera generar su imperio. Pero
esa preparación política también generó una preparación intelectual. La cultura de Roma era helénica, es decir, estaba precedida por la cultura griega, heredada, por supuesto, de este imperio, el cual era el idioma oficial, era el inglés de hoy, en esos tiempos. Quien no hablaba inglés, entonces, quien no hablaba griego, perdón, entonces estaba perdiendo. Igualmente ocurre hoy día, ¿no? Quien no habla inglés, entonces ese es el segundo idioma o estamos mal. Ahora, por eso el Antiguo Testamento había sido traducido al griego. Había llegado a tanto que la religión judía tenía que pasar y trascender, y por esta razón se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Creo que se llama la Septuaginta. Además, la filosofía griega socavaba las creencias politeístas y enseñaba pues ya unas cosas más tergiversadas, unas cosas que ya no tenían mucho que ver con la parte original, y por supuesto que se estaban ya saliendo de la voluntad de nuestro Dios. Al comienzo, como todo, se había generado una gran resistencia, pero luego la juventud judía había comenzado a aceptar esas cosas como parte de la vida espiritual, llevando incluso a sacerdotes o a los que estaban preparándose como sacerdotes, como levitas, a los gimnasios que les servían de entrenamiento, donde sus ejercicios lo hacían al desnudo. La preparación religiosa, que era sumamente importante. Los romanos eran tolerantes con las religiones de los pueblos sometidos, a quienes les eran dados privilegios especiales. Inicialmente, y hasta dónde se llegó, inicialmente el cristianismo se consideró como una secta judía. Sus mayores enemigos eran los mismos judíos. Los filósofos predispusieron a la gente para recibir el cristianismo. Tanto así que nuestro amadísimo apóstol Pablo, cuando era Saulo, perseguía al cristianismo creyendo, haciendo bien, y él mismo dice que era riguroso, un judío religioso, alguien que practicaba el judaísmo al 100%, y terminó siendo enemigo del pueblo cristiano, hasta que el Señor, ahí en Hechos capítulo 9, aparece a él, y es precisamente directamente Cristo quien lo evangeliza, quien lo transforma y quien le da por anticipado lo que habría de vivir. Le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, dijo el Señor. Y la preparación social. Existían millones de esclavos y desposeídos en el Imperio Romano. La subyugación había sido total y había sido avasallante, lo que llevó a muchos a buscar una alternativa. Y el cristianismo apareció precisamente como esa alternativa que generaba seguridad y esperanza en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Lecciones aprendidas de este capítulo. El peligro de no reconocer los tiempos y las sazones de la visitación del Señor. Allí había gente estudiosa, escribas, fariseos, saduceos, gente que estaban muy cerca de la palabra del Señor, mas sin embargo no tuvieron la capacidad para interpretar que Cristo Jesús había venido, que el Mesías esperado había llegado. Y ese es un gran, gran peligro, cerrar los ojos y no darnos cuenta de los planes y propósitos de nuestro Señor. De hecho, la Biblia nos dice ahí en San Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es como estar esperando la visita, que ella llegue y que no sepamos que vino. Eso es un peligro tremendo. En segundo lugar de estas lecciones aprendidas, el peligro de juzgar por nuestras tradiciones y no por la palabra de Dios. Fariseos y saduceos
contendieron ardientemente con el Señor Jesucristo. Luego lo seguirían haciendo con los apóstoles y los perseguirían, poniéndolos en prisión y maltratándolos físicamente, psicológicamente. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos se basaban en sus tradiciones, en sus leyes, en sus normas, en sus ritos, y no habían abierto la mente. Tanto que Pablo nos recomienda en Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos ser renovados en nuestro entendimiento, que no debemos conformarnos a este siglo. Es un peligro tremendo, entonces basarnos en lo que nosotros pensamos que creemos y salirnos de lo que la palabra de Dios nos enseña. En tercer lugar, el peligro de centralizar la formación espiritual. El judaísmo había centralizado la formación al templo. Gracias a Dios, en su reacción cuando vieron que el templo había sido destruido y que había ocurrido la abominación desoladora y que todo esto estaba ya profetizado y todo lo demás, entonces abrieron los puntos de formación, especialmente las sinagogas. Qué bueno es pensar que no tenemos que concentrarnos precisamente en un solo punto, una macroiglesia que abarque a un país, sino que al contrario, como el apóstol Pablo llama iglesias a aquellos lugares pequeños donde se predica la palabra de Dios. El primer punto de enseñanza en nuestro tiempo tendría que ser el hogar, la familia. Un GPS, una célula, un grupo familiar, etcétera, con diferentes nombres, pero que haya lugares donde se enseñe la palabra de Dios y que podamos sí reunirnos en una congregación en un momento determinado. Creo que la pandemia nos hizo ver esta realidad de una manera más específica y más clara. En cuarto lugar, el peligro de poner nuestras creencias por encima de la palabra de Dios. Capítulo 11 y capítulo 12 de Mateo, es dramático los enfrentamientos que hay entre fariseos y Jesús. Y como dije antes, se unieron los dos grupos para atacar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer prevalecer sus ritos y sus leyes por encima de lo que el Señor estaba enseñando. Oíste que fue dicho, mas yo os digo, es la palabra más común que el Señor utiliza precisamente para atacar y contrarrestar aquellas cosas que por ritualidad están haciendo escribas y fariseos y saduceos. En quinto lugar, el peligro de la exclusividad. Pensar que solo nosotros somos poseedores de la verdad. Existe un enorme peligro, no es que sean malas las denominaciones, pero cuando una denominación o cuando un grupo en específico dice que son los únicos poseedores de la verdad, como fue el caso de los fariseos y de los saduceos, entonces hay un enorme peligro, porque por encima de eso está la palabra del Señor. Y número 6, el peligro de no estar preparados, ni política, ni intelectual, ni social, ni espiritualmente, para los propósitos de Dios. Hemos tenido un bache en nuestra historia. ¿Y es por qué? Porque en las tres instituciones que estableció el Señor fue la familia, el gobierno y la iglesia. Y sí, batallamos por la familia, sí, mantenemos la iglesia, pero abandonamos la parte política y muchos han visto a la parte política como algo diabólico, como algo demoníaco, como algo en lo cual no se debe participar. Y precisamente el enemigo tomó ventaja al respecto. Y al no prepararnos en esa área, pues no hay personas que ejerzan en el gobierno con la palabra de Dios. Y no se podrá cumplir la palabra que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra, precisamente por carencia de haber preparado personas que vayan a esos puestos y establezcan como norma una vida espiritual correcta. Igual ocurre a nivel intelectual. Hoy se sabe mucho, se tienen muchos contenidos, muchos, la red abunda y es necesario incluso tener discernimiento para poder apropiarnos de esas verdades.
pero la intelectualidad como tal ha alejado del conocimiento de Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no está hablando del conocimiento natural, sino del conocimiento de nuestro Señor y Dios. Socialmente, bueno, todos sabemos cómo anda la sociedad en revueltas, buscando cosas prebendas para sí mismos, pero no buscando hacer el bien social como tal. Más bien se busca para destrucción y no para edificación. Y espiritualmente, todos también sabemos el declive que ha venido a tal punto de pretender acabar con la palabra de Dios y con los valores establecidos en la palabra de Dios. Bien, las conclusiones, las finales. Entonces vivimos en tiempos similares a la venida del Señor, a la primera venida del Señor. Cosas que nunca antes se habían visto, invasión desoladora. Vivimos en agitación política, globalismo, el deseo de un gobierno único que controle el mundo, una agenda secularista, leyes inmorales, grandes verdades dichas desde los púlpitos por grandes mentirosos que engañan y confunden a la humanidad. Ese es el panorama que hoy día nosotros tenemos y que nos despunta en que la segunda venida del Señor es inminente. Es inminente. Los tiempos y las sazones están dadas. Las señales están cumplidas. Estamos en el avivamiento final. Hay una iglesia preparada para que oiga la trompeta del Señor, sonido de la trompeta, y para que podamos partir con ellos. Concluyo diciendo que no nos agarren desprovistos, como suele decir nuestros hermanos católicos, entonces que nos agarren bien comulgados, porque el tiempo ha llegado y entonces es muy posible que muchos se van a quedar. ¿Debido a qué? A que viven apenas mirando de lejos y no tienen compromiso. Hermoso capítulo, me habló muchísimo, me edificó muchísimo, lo leí varias veces y pues creo que estamos en la distancia diametralmente en el mismo lugar. Cristo está por venir, que ojalá para nosotros no se nos tenga que decir: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gracias.